En esta clase vamos a tratar sobre el transistor de unión bipolar, dispositivo muy importante en la electrónica. Los transistores de unión bipolar son dispositivos semiconductores que controlan el paso de corriente. Los transistores BJT tienen muchas aplicaciones en electrónica, pero comúnmente son utilizados como interruptores electrónicos, como en digitales, amplificadores de señal y como conmutadores de baja potencia. Como ejemplo, se usan para controlar motores, accionar relays en amplificadores, etc. Se encuentran en los aparatos como los radios, las alarmas, los automóviles, las computadoras. Los transistores BJT están formados por dos uniones de tipo P y N, o bien dos diodos semiconductores. Existen dos tipos de transistores, el tipo NPN y el PNP. Las letras hacen referencia a las capas de material semiconductor. P significa semiconductor tipo P, N semiconductor tipo N. Veamos el transistor NPN. Está formado por dos capas de material tipo N que están separadas por una capa central de tipo P. El transistor PNP, sin embargo, está formada por dos materiales tipo P y están separadas por una capa tipo N. Acá en la gráfica podemos ver lo que acabamos de explicar. Un material tipo P es llamado colector. El material tipo N central se llama base. Y el tercer material tipo P es llamado emisor. En igual forma sucede para el transistor NPN. Tenemos los tres materiales, colector, base y emisor. Tenemos también sus símbolos. El símbolo que tiene flecha entrante corresponde al transistor PNP y el símbolo que en su emisor tiene flecha saliente corresponde al transistor NPN. Muchos, para recordar, dicen lo siguiente: PNP penetra, o sea la flecha penetra. NPN no penetra, o sea la flecha del emisor no penetra. La zona E o el semiconductor o el terminal E emisor es la zona más fuertemente dopada, o sea que tiene gran cantidad de portadores de corriente mayoritarios. En este caso los mayoritarios para el tipo N serían los electrones y para el tipo P serían los huecos. El emisor se encarga de emitir portadores mayoritarios hacia la base. La base tiene un nivel de dopado bajo con respecto al emisor y con respecto al colector. Es una capa muy delgada. Su emisión es de dejar pasar la mayor parte posible de portadores por el emisor hacia el colector. La capa o zona que corresponde a la base es la que controla el flujo de corriente que va del emisor hacia el colector. La zona C o colector se encarga de recoger o coleccionar los portadores inyectados que han sido capaces de atravesar la base del colector. Acá tenemos diferentes tipos de encapsulados de transistores más comunes. Algunos encapsulados son el TO92, muy popular, el TO18, que es un encapsulado metálico, y también se muestra la distribución de sus pines. Estos encapsulados son metálicos, en cambio los anteriores que he mostrado son de plástico. Acá tenemos encapsulado SOT23 y su distribución de pines. Parámetros principales de los transistores BJT. Pol significa polaridad. PNP, NPN. Pol o polarity en inglés. Es la condición de voltaje y de corriente que se establece en un transistor para fijar su punto de operación, también llamado punto de reposo, que se conoce como punto Q, para mantener el transistor en la región activa directa, que es la región que más se utiliza. VCE significa voltaje colector emisor. VCE viene de las siglas Voltage Collector Emitter. IC, corriente de colector, collector current. PD, potencia de disipación, medida en vatios. FT, frecuencia de trabajo en kilohertz. HFE,
corresponde a lo que llamamos ganancia de corriente del transistor. El transistor es un amplificador de corriente, hay que tenerlo eso bien en mente. Y HFE es una sigla que nos indica su ganancia de corriente. HFE también se le conoce con el nombre de beta. H corresponde a un parámetro híbrido, por eso se pone H, híbrido. F viene de forward current, corriente directa, y E, emisor común. Por tanto, HFE es la ganancia de corriente del transistor en configuración de emisor común. Veamos las regiones de funcionamiento de los transistores. Los transistores pueden funcionar en una de tres regiones de funcionamiento. La región que está sombreada corresponde a lo que se llama región de saturación. En esta región la corriente es bien alta y el voltaje es pequeño. El voltaje de colector a emisor es pequeño, idealmente 0 voltios, pero puede ser 0.2, 0.25 voltios. Luego tenemos la zona de corte. La zona de corte, la corriente es prácticamente cero, o sea, el transistor no conduce, es como si no existiera. Luego viene la región activa, que se encuentra entre la región de corte y la región de saturación. La región activa es la más importante porque en ella es donde el transistor trabaja como amplificador. En cambio, cuando el transistor trabaja como switch o como conmutador, trabaja entre la región de corte y la región activa. O bien está en corte o bien está en activa. Si está en corte es un interruptor abierto y si está en activo es un interruptor cerrado. Comúnmente el transistor trabaja en el centro de la línea que corresponde a la región activa. Este punto se llama punto de operación, punto de reposo y se representa con Q. Q porque quiescent en inglés significa reposo. Funcionamiento de los transistores BJT. Funcionamiento como interruptor. Para que los transistores BJT funcionen como interruptores electrónicos se debe operar en la zona de corte y saturación. Para impedir corte o permitir el paso de corriente, saturación. Funcionamiento como amplificador. Para que los transistores funcionen como amplificadores de corriente, se debe aplicar una pequeña señal de corriente en el terminal de base para controlar la corriente de salida mayor en los terminales de colector y emisor. Para utilizar los transistores BJT como amplificadores hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de transistores, los cuales tienen diferentes características técnicas, cada uno de ellos con una ganancia de corriente conocida como beta. Cuando se aplica una pequeña señal al terminal de entrada, que es la base, aparece una reproducción exacta y amplificada de esta corriente. Existen tres configuraciones en las cuales se puede implementar el transistor. Una de las configuraciones se llama base común, la otra se llama emisor común y la tercera colector común. En cualquiera de estas tres configuraciones puede trabajar el transistor. Veamos el montaje o configuración en base común. Las resistencias que se muestran sirven para polarizar al transistor o para hacerlo trabajar en el centro de su región activa. Ya están calculadas previamente para eso. Como dijimos, este tipo de configuración tiene una ganancia de corriente menor que 1. Tiene una ganancia de voltaje bastante alta y también ganancia de potencia alta. El circuito presenta una baja impedancia de entrada, entre 0.5 ohmios y 50 ohmios, y una alta impedancia de salida, entre 1 kilo y 1 megón. Veamos ahora uno de las configuraciones o montajes más utilizados del transistor, que es el montaje en emisor común. En la figura se muestra un amplificador emisor común práctico. Como vemos, la señal se inyecta a la base a través de un condensador de acoplamiento CI. La I viene de input, input significa entrada, condensador de acoplamiento entrada, y se recibe amplificada del colector a través del condensador de acoplamiento CO. La O viene de output, output de salida. El emisor conectado dinámicamente a tierra a través del condensador de paso CE. E de emisor actúa como un elemento común a los circuitos de entrada y salida.
En este tipo de configuración hay que tener en cuenta que las señales de entrada y salida siempre están desfasadas 180 grados, o sea, en oposición de fase. Acá tenemos el amplificador emisor común. Las resistencias cuyos valores indican han sido ya previamente calculados para que el transistor trabaje exactamente en el centro de la región activa, o sea, su punto Q debe estar en el centro de la recta de carga del transistor. Y el circuito nos da pues una ganancia de corriente y de voltaje muy alta. Es por eso que esta configuración es la más utilizada, porque nos da tanto ganancia de corriente como ganancia de voltaje y por tanto ganancia de potencia. La ganancia de potencia puede llegar al orden de los 10.000, bastante alta. La ganancia de corriente del orden de los 50. Finalmente tenemos el montaje en colector común o también la configuración en colector común. En la figura muestra un amplificador colector común práctico. En este caso la señal se introduce por la base a través del condensador de acoplamiento de entrada CI y se extrae por el emisor por el medio del condensador de acoplamiento de salida CO. El colector está conectado dinámicamente a tierra a través del condensador CE, que actúa como elemento común a los circuitos de entrada y salida. En este tipo de montaje, las señales de entrada y de salida siempre están en fase. Este tipo de configuración también es conocido como seguidor de emisor, muy popular este nombre. Acá tenemos el circuito, colector común, los valores de resistencia ya han sido calculados correctamente para una buena polarización. Ahora, este tipo de configuración es importante porque tiene una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida muy baja. Su ganancia de voltaje es siempre menor que 1. Este tipo de montaje o configuración se utiliza principalmente como adaptador de impedancias para adaptar, por ejemplo, un amplificador que tenga alta impedancia de entrada, como el emisor común, adaptarle un parlante que es una carga que tiene baja impedancia. Entonces, cuando un amplificador de emisor común quiere excitar a un parlante, tenemos que ponerle entre ambos un adaptador de impedancias o un circuito en colector común. Muy importante es esto. Ahora, los transistores también pueden utilizarse como amplificador diferencial. Diferencial viene de diferencia. ¿Por qué se llama amplificador diferencial? Porque el voltaje de salida de este amplificador es proporcional a la diferencia con respecto a tierra entre los voltajes aplicados a sus terminales de entrada. Vemos en la figura ahora un ejemplo de lo que es un amplificador diferencial. Vemos que en la entrada son la base Q1 y Q2 y la salida se toma de los colectores. Con esto doy por terminada mi clase sobre transistores de unión bipolar. Les invito a suscribirse a mi canal, compartir el video y dejarme sus comentarios de qué les pareció y si tienen alguna pregunta o sugerencia de algún tema en especial sobre electrónica básica. Gracias y hasta la próxima clase.